Hace algunos días, mientras mi cerebro creaba sin parar escenarios que nunca van a pasar, pero que de igual forma me tenían preparando planes de contingencia por si un oso se mete a mi casa a saber cómo derrotarlo, cómo escapar en caso de que mi pelea no saliera como pensaba, e incluso el discurso que se tenía que dar por si el oso triunfaba. Perdón, la ansiedad. Regresemos al tema. En uno de esos días me surgió la pregunta, ¿qué es mejor, las clases presenciales o las clases en línea? Esta pregunta empezó a dar vueltas en mi cabeza, pues ha desatado un caos en la sociedad, donde grandes grupos de personas se han dividido para defender sus posturas. Algunos dicen que las clases en líneas te permiten cobrar 5,000 pesos al egresar. Y otros dicen que estudiar de forma presencial te hace superior intelectualmente al resto de los mortales. La verdad es que yo solo quiero llevar mi alto nivel de sabiduría para llenar de luz y gloria a todas esas almas en pena que no estudiaron psicología, con el único afán de ser vanagloriado y que mi ego de psicólogo esté por los cielos, creyéndome el Mesías portador de la verdad absoluta. O eso piensan los seguidores de Tmatch, pero la verdad es que se me hizo una pregunta bastante interesante y válida que vamos a dialogar aquí. Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profe Talamantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Y el día de hoy la pregunta es justamente ¿qué es mejor, si estudiar en línea o estudiar de forma presencial? Y la respuesta, como el buen psicólogo que pretendo ser, es depende. Muchas gracias por el video, hasta aquí nos quedamos, déjame en los comentarios qué opinas, no te olvides de suscribir. No es cierto, solo quería entrar con comedia aquí a la chaviza. Pero no, la realidad es que sí depende de muchos factores. No se puede decir qué es mejor o qué es peor, porque esto va a depender de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si a mí me lo preguntan, yo prefiero las clases presenciales sobre las de en línea, pero tiene que ver más con el modelo educativo que pueden llegar a manejar las escuelas o el programa o el diseño que tienen para impartir las clases, porque también si hicieran un modelo así cabrón que fuera en línea, yo lo preferiría por la cuestión de mis tiempos, por la practicidad de estar en casa, etc. Sin embargo, pues eso nos lleva justamente a analizar un poquito las ventajas y desventajas que pueden llegar a existir en función de esto. Por ejemplo, del lado de las clases presenciales, pues tenemos algo importantísimo que es la interacción con otros seres humanos, lo que pues, ya he hablado en otros videos, te da esta facultad de poder generar contactos que en algún momento te van a ser de utilidad a la hora de pues meterte a la vida laboral. También está esta posibilidad de una retroalimentación directa, es decir, que le puedas estar preguntando al profe las dudas que puedas llegar a tener en el momento y no estar así como, pues no sé si está el profe, le mando un correo para que me responda, le mando un WhatsApp y me tengo que disponer a los horarios que pueda llegar a tener. Y no tal cual en un lugar estratégico que se puede llegar a hacer. Y sobre todo, pues que hay una estructura adaptada para la educación, lo que conocemos como las aulas, los salones. Es decir, ese espacio está diseñado para impartir clases, para recibir clases, que es muy distinto al hecho, y creo que en pandemia muchos lo vieron, que estar en casa no es lo mismo porque pues hay muchos distractores, porque no te metes en este rol completamente de estudiante, porque pues ya de repente ves algo sucio y ya te pones a limpiar, o está tu familia pasando y no hay esta concentración como se debería de dar. Y del lado de la educación en línea pues está esta practicidad de que tú puedas manejar tus tiempos, ¿no? De que pues tengo que entregar a tales horas o tengo que conectarme a tal hora, pero no me tengo que trasladar, no me tengo que mover, y esto me lleva a otro punto que también es un beneficio, es pues no hay gastos implicados
ahorrados en el traslado o en el salir de casa. O sea, no tengo que pagar gasolina, no tengo que pagar el transporte público, no tengo que pagar mis lunches o la comida que voy a consumir fuera de casa, porque pues aquí puedo llegar a tener todo este tipo de elementos y sobre todo pues la practicidad de poder llevar otras actividades, porque a veces el mismo trabajo no nos da esta facilidad de poder meternos a una escuela, una vez más, por los horarios. Pero esto también pueden ser ciertas desventajas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de pensar que por ir a la escuela, pues ya es algo más benéfico porque va a haber una retroalimentación directa, pues no siempre es así. También tendríamos que analizar justamente pues la capacidad y formación de los docentes para poder hacer eso, porque hay maestros que nomás no te dan ninguna retroalimentación porque tienen una visión muy anticuada de lo que significa ser docente o de las actividades o labores de un docente. Entonces se mueven desde una postura un poquito más ortodoxa, más conductista, en el sentido de una cuestión de memorización y una cuestión muy de tabla raja, enseñarte las cosas. Estas ventajas que se pueden llegar a hablar, pues también se tiene que someter a ciertos análisis, en el sentido de que pues a lo mejor te sale más económico el no salir de casa, pero pues esta onda de estar dentro de casa y que no sea un espacio adaptado para el estudio o las dificultades que se pueden llegar a tener, pues se contraponen a decir, bueno, qué tanta ventaja es o no el hacer eso, el hecho de que pues no haya una presión a lo mejor del profesor clase con clase para decir, las tareas y tú las tienes que subir, o subo una tarea y de pronto no hay una retroalimentación, solamente me la marcan como entregado y al final de cuentas pues no sé si lo que aprendí realmente lo aprendí bien, o hay alguna distorsión, hay alguna tergiversación que estoy haciendo y los conceptos no me quedan demasiado claro, pero de igual forma esto se puede dar en la cuestión presencial. Entonces, el abordar justamente el qué es mejor, pues resulta algo bien complejo, bien complicado, que va más allá de los gustos que puedes llegar a tener o de la forma en que puedes llegar a aprender, porque luego dice la gente, no, es que en línea es de autodidacta, y tengo como cierto conflicto frente a esto en tanto a la cuestión técnica. Entiendo que sí puede haber algún aspecto relacionado a ser autodidacta, pero ya cuando es un tanto más teórico, como lo suele ser la psicología, en donde hay una gran cantidad de enfoques y pues, de autores que abordan diferentes posturas frente a un fenómeno psicológico, de pronto sí es necesaria la presencia de un profesional capacitado y formado que te pueda dar un encauce hacia dónde se dirigen, porque hay algunos que son bien complejos de leer. Por ejemplo, que no soy partidario de este enfoque del psicoanálisis, pero leer a Lacan es bien complejo. O sea, es un autor así muy difícil, ¿no? O algún autor que leemos mucho en psicología social, Durkheim o Bourdieu, suelen ser también autores que tienen una forma de escribir medio revoltosa. Entonces, de buenas a primeras es bien complicado que un estudiante que va empezando su formación pues pueda llegar a comprender, y ahí es donde se supone entra la figura del docente para poder mediar ese conocimiento con los alumnos. Entonces, si nada más estoy recibiendo trabajos y ya con eso es como que entregó 10 trabajos, entonces tiene 10 puntos dentro de y ya cumplió el porcentaje, entonces chido. Ahí entra mi conflicto. Pero igual esto aplica dentro de la parte presencial, donde están los profes, que son los profes barcos, ¿no? Que realmente no están haciendo su labor. Y estoy hablando ya de un nivel universitario, porque pues también hay otras dimensiones que se tendrían que tomar en cuenta si hablamos de media superior o de educación básica. Entonces aquí entraríamos justamente en una crítica hacia la educación académica, ¿no? En el sentido de que muchas escuelas están permeando de una lógica empresarial, o en términos muy prácticos, las escuelas se ven como una empresa, como una organización en donde pues yo necesito tener muchas ganancias con la mínima inversión. Entonces vemos un montón de escuelas
patito, no sé si ubican el término, pero son de estas chafitas que de pronto tienen una rotación de personal así muy continua porque pues las condiciones laborales están horribles, ¿no? Hay escuelas, y me ha tocado trabajar en ellas, que apenas si egresas de la carrera sin ninguna experiencia te dicen, va, yo te contrato y da clases, ¿no? Y dices, bueno, está chido que le des la oportunidad a un estudiante que no tiene experiencia para ponerse frente a o ya meterse al mundo laboral, pero de todos modos sí debes de como escuela tener estas condiciones para capacitar a tus profesores y darles cursos formativos para pues mejorar esta calidad educativa que se supone tu escuela va a ofrecer, pero pues se ve más como una mano de obra barata en el sentido de pues la neta, las cosas como son. Tú como profesor de este tipo de escuelas vives pendiente de un hilo, en el sentido de que mira, si te gustan las condiciones, si no, te puedes ir porque hay un montón de estudiantes que están egresando que quieren estar ahí, que quieren trabajar y que quieren tener un sueldo por más mínimo que sean. Yo, por ejemplo, trabajé en una escuela que me pagaban, y ya lo he dicho muchas veces, 28.25 pesos la hora, ¿va? Y tenía 60 horas a la quincena. Imagínense, trabajaba un chingo, ganaba un poco, pero pues es que me dieron la oportunidad. La ventaja es que yo sí tenía ya una formación, una capacitación para estar frente a grupo desde muchísimo antes, por la escuela y por profesores que me ayudaron en esta parte. Entonces, pues mi proceso de inserción al mundo laboral fue un poquito menos complejo que lo que pueden llevar a tener otros. Pero pues tenía compañeros que también eran profesores que todavía seguían estudiando, pero ya estaban dando clases bachillerato. Inclusive esta escuela me ofreció para dar clases en maestría y yo apenas llevaba como 6 meses que había egresado de la universidad. Ellos lo disfrazaban con que le queremos dar más horas, profesor, ¿sabe? Para que gane más dinero. Pero la realidad es que les es muy costoso esta parte de estar contratando más profesores, entonces tratan de que los profes que ya tienen ahí sean los que abarquen las horas y así ya se evitan un montón de pedos. Pero pues en esta escuela pues no me daban ni seguro, ni prestaciones, ni nada porque trabajaba yo por honorarios. Entonces clase que daba, clase que me pagaban. Si no daba la clase yo, no se me pagaba esa clase, entonces ahí había un chingo de problemas. Entonces aquí le apostaban mucho a la cantidad en lugar de la calidad, porque lo que ellos querían era tener un buen de alumnos y cobrar un chingo de dinero, pero no se preocupaban en que la calidad educativa fuera buena. Son escuelas que de pronto ya saben cómo actuar para cumplir con los estatutos que te piden la SEP o lo que tú quieras, pero que no van más allá para mejorar la calidad educativa. Es como que me dicen A, B y C, y entonces de manera mínima cumplo el A, de manera mínima cumplo el B y de manera mínima cumplo el C. Y entonces lo que menos importa aquí son los estudiantes o el aprendizaje de los estudiantes, sino pues el que yo tenga justamente un ingreso por las mensualidades que tienen que pagar, por los uniformes que tienen que comprar, por los útiles que yo les estoy vendiendo y demás, ¿no? Y te cobran muchas veces hasta por respirar dentro de esas escuelas. Y hay otras que realmente son muy buenas, ¿no? Entonces, aquí estas lógicas nos lleva a entender esta parte que les decía de la falta de capacitación de profesores que pues no se centran en esa área y pues tenemos profes que no saben dar clases, que no tienen el perfil más allá. Por ejemplo, el pedo que siempre existe con la materia de metodología es que son profes que nunca han hecho investigación, o sea que te están leyendo un manual y desde el manual te quieren enseñar investigación cuando pues hay otros elementos que solamente dentro de la práctica vas aprendiendo y que pues realmente eso es lo que puede ayudarte a enseñarlo de mejor manera. Sin embargo, también está el otro pedo, ¿no? De que hay investigadores que no saben dar clases, que sí han hecho investigación, pero que a la hora de estar frente a grupo, pues no saben cómo manejar una clase o un grupo, o cómo compartir esos conocimientos. Y es bien complicado para estos estudiantes, ¿no? Entonces aquí el punto es tener profesores capacitados, que estén bien formados, que tengan cuestiones de pedagogía en este sentido, para que quien esté al frente, pues realmente sepa lo que está haciendo, ¿no? Y te pueda hacer una planeación chingona que cumpla los objetivos. Entonces, dentro de esta discusión,
pues hay que notar también que hay este modelo conductista para dar las clases, ¿no? Que es onda como nos enseñaban a lo mejor a los de la década de los 90 tienes que memorizarte las cosas, ¿no? Y tienen que ser las cosas de determinada forma y te voy a enseñar fechas y te las tienes que memorizar y ahora tienes que leer los artículos y tienes que memorizar. Porque esa es la forma en que te lo enseñaban y una cuestión bien sistematizada en el sentido de que a lo mejor es funcional para algún tipo de conocimiento, pero el modelo que se propugna ahora pues tiene que ver más con un modelo constructivista y un modelo por competencias, ¿no? Que es lo que se está trabajando, de lo que se está hablando en estos medios educativos, o al menos en el modelo de enseñanza aquí en México. En este sentido, pues hay profes que de repente todavía se sienten como que yo soy la autoridad intelectual y ustedes no me pueden discutir nada de lo que yo les diga, y como yo digo las cosas tienen que ser y las tienen que hacer. Y pues no es un modelo que sea pues tan funcional en la actualidad, ¿vale? Hay formas mejores de enseñar y que ven o que se ve no una cuestión totalmente horizontal, pero que ya no se ven a los estudiantes como meros objetos receptores de la información que tú llegas y se las depositas como que si tú tuvieras la verdad absoluta, ¿no? Sino que pues ya son agentes o actores sociales que también tienen esta capacidad de discernir de qué sí, qué no, y poder pues poner de su granito. Y del otro lado pues están estos modelos en línea que realmente no es un formato que esté adaptado para línea, y una vez más lo vimos en la parte de la pandemia, donde pues lo único que hicieron fue traspasar el modelo de enseñanza de las escuelas a Zoom, ¿sabes? No se armó algo realmente concreto para decir, ok, vamos a tener en línea con todas estas características que difieren ya del modelo presencial, porque aquí estamos optando por todos estos medios, ¿no? No se hizo un análisis, no se hizo una investigación, simplemente es como que, está Zoom, está Meet, está uno que era de Microsoft, no recuerdo, creo que Terms, y luego está Classroom, y luego está WhatsApp, y entonces utilizamos todas esas. Y nada más te grabas o te subes, haces una videollamada y se conectan y ya tú estás hablando, ¿no? Y pues salió a relucir que muchos profesores pues, no sabían utilizar una computadora. Entonces ahí era un problema. Y pues en la actualidad también se sigue replicando a veces cuando se habla en línea, donde el profesor nada más está hablando y no hay actividades, no hay algunos ejemplos concretos que te ayuden a conectar el saber o los conocimientos con cuestiones de la realidad, ¿no? Que te permitan verlo justamente enfrente. Y está el otro modelo en donde, pues es el que llego a criticar, ¿no? Simplemente te dan una lectura, haces un resumen, tú lo subes a una plataforma y ya cumpliste, ¿no? Pero no hay una retroalimentación, no hay reuniones periódicas con los profesores para poder dialogar del tema, simplemente con lo que tú te quedes de esa lectura, sin saber si está bien o si está mal, pues lo estás haciendo, ¿no? Y hay muchas escuelas que hacen eso y que tienen esta parte de profesores ausentes, que sí hay un encargado que es el que está subiendo las actividades y las está revisando, pero no hay una retroalimentación. Ese sería como ciertos conflictos, ciertos problemas que existen en este ámbito. Entonces, lo que realmente se debería de contemplar para que puedas decir qué es mejor, si presencial o en línea, primero, entender que hay dos elementos, la cuestión institucional y la cuestión presencial. En la parte institucional, ustedes tienen que revisar los programas académicos, ¿vale? Tienen que revisar los planes de estudio, la planta docente, los modelos de enseñanza, sobre todo, cómo es que están enseñando. Y algo bien importante son las certificaciones de la escuela, porque luego hay escuelas, universidades, patito, que no tienen el REBOE, que andan ahí en un pedo con la SEP, al menos aquí en México, y que cuando tú te titulas te dicen, oye, todavía no te podemos dar ni cédula ni título porque estamos en pedos con la SEP, pero en cuanto resolvamos esto, te lo liberamos. Y entonces, pues el estudiante queda en un limbo porque ni siquiera te pueden dar una carta de pasante, no te pueden dar ahí un papel de que estás tramitando y tienes los conocimientos,
pero realmente no puedes llegar a ejercerlo por una cuestión burocrática. Entonces ahí está el pedo de ciertas cosas, por eso hay que revisar que esté todo en línea para que cuando tú termines, pues realmente puedas titularte, puedes sacar tu cédula o cualquier proceso burocrático sin que se metan estos pedos, ¿vale? También tienes que checar los costos porque hay escuelas que de pronto son muy caras para lo que te ofrecen, ¿sabes? Entonces, sí es analizar no solo en si me ajusta a mí, sino que en todos estos elementos que te estoy diciendo, pues realmente digas, ok, costo-beneficio, vale la pena, arre, me rifo. Ya sea en presencial o en virtual, cualquiera de estas dos opciones tienes que tener en cuenta esto y sobre todo, pues pedir referencias sobre esa escuela, de si aprendieron, si no aprendieron, qué hicieron, cuáles fueron las cosas chidas, cuáles fueron las cosas culeras. Pero son aspectos que te van a dar a ti esta carnita para poder decir, ok, esta escuela sí, esta escuela no. Y a veces no nos tomamos el tiempo de sentarnos porque nos llega publicidad en Facebook y, mira, esta escuela me da promociones, me meto y pues ya no veo más allá de eso. Y en el plano personal, pues tienes que analizar cuáles son tus capacidades, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus intereses y sobre todo cuál es tu disponibilidad. Eso es un pedo que de pronto dejamos de lado, es decir, tienes el tiempo para poder ir directamente a la escuela, tienes el tiempo para poder estarte conectando, para estar subiendo, para estar leyendo, para hacer como todo este tipo de aspectos, ya después de que tienes como las referencias de cómo se trabaja. O sea, son aspectos que sí debes de llegar a contemplar, ¿no? Para, pues al final tú decidas cuál es la mejor opción para ti y no cuál es en general la mejor forma, ¿no? Y al final, pues esa es la conclusión, ¿no? No se puede decir sí, no, ese es mejor, este es peor. Creo que sería como encontrar las particularidades que ofrece cada escuela para saber si vale la pena o no vale la pena estudiar en determinado modelo o formato. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de este tema? Me encantaría saberlo. Esto es un espacio de reflexión, es un espacio que quería y que ya tenía ganas de platicarlo desde hace rato. Entonces, ahorita es la 1 de la mañana. Mañana me tengo que ir de viaje, así que ando en chinga. Jejeje. Déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas sobre este tema. No te olvides de suscribirte a este canal y seguirme en todas mis redes sociales. Y pues nada, yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye.